Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Gen y sean bienvenidos a este espacio dedicado a compartir estudios bíblicos, temas de fe que tienen como centro la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, es una disciplina espiritual y es la memorización de la palabra de Dios. Y más allá de simplemente el hecho de memorizar, en realidad es atesorarla. Vamos a estar hablando de la importancia de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Hace un par de semanas yo les compartí esta libretita en unas historias de Instagram, no sé si me sigues por allá, pero les voy a dejar por acá mi cuenta de Instagram, por si acaso quieren seguirme, no sé. Y les compartí entonces esta libreta donde estaba copiando los versículos que me iba aprendiendo. Entonces algunos de ustedes mostraron interés, que querían saber cómo estaba memorizando la palabra, y bueno, de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que acompáñenme. En la Biblia encontramos numerosos pasajes que nos hablan acerca de la importancia de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y en el beneficio que esto resulta a nuestras almas. Voy a estar compartiéndoles algunos versículos para meditar en ellos. El primero de ellos está en Deuteronomio. Vamos a comenzar en el verso 5 al capítulo 6. Dice un verso muy conocido, yo estoy segura que se lo saben. Dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un poquito largo, pero me gusta mucho porque aquí podemos ver cómo el primer lugar donde debe estar esa palabra es en nuestro corazón, pero también a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y esa palabra está en todos y cada uno de los momentos de nuestro día. Está cuando estamos por el camino, cuando estamos por acostarnos, cuando nos levantamos. O sea, esa palabra está allí constantemente y así debe morar esa palabra en nuestros corazones. A propósito de eso, en Colosenses encontramos un versículo que justamente nos dice eso. Dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y el verso continúa, pero vamos a dejarlo hasta allá, hasta ese punto, mejor dicho. Y voy a compartirles otra que también es muy conocida, que es Josué 1:8. Ya saben cuál es ese versículo probablemente, pero se los voy a leer. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces allí vemos los beneficios que tiene la palabra de Dios cuando nosotros la atesoramos y la vivimos. Sin embargo, a pesar de que sabemos que la palabra de Dios atesorada en nuestros corazones va a traer beneficios a nuestras vidas, porque ella va a transformar nuestra manera de vivir, y esto es muy importante, esto no es algo que hacemos nosotros, sino que es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero nosotros debemos obedecer al mandato del Señor, porque todo mandamiento que encontramos en la palabra primeramente honra a Dios, pero también es algo que resulta en nuestro beneficio y debemos hacerlo. Pero es como que existiese en nosotros una resistencia a hacerlo y comenzamos a poner excusas y decimos: no, pero es que yo no tengo buena memoria o no tengo buena retentiva, y entonces como que posponemos ese llamado, pero es algo importante. Y de eso, mejor dicho, por eso es que quiero animarles a que podamos dedicar tiempo a memorizar la palabra de Dios, a atesorar la palabra de Dios. Y yo les voy a compartir cómo fue a detalle ese proceso, les voy a dar algunos tips también, eso va a ser más adelante, pero antes de llegar allá me gustaría compartirles cómo fue que surgió esta iniciativa de memorizar una epístola completa, que fue Primera de Pedro. Sinceramente, memorizar esta epístola completa no fue algo que yo tenía en mis planes, es decir, no fue como que yo me desperté un día y dije: ay, me voy a aprender hoy la epístola de Primera de Pedro. No fue así. Yo había dispuesto en mi corazón a estudiar una epístola de la Biblia a fondo y había escogido Primera de Pedro para eso. Y fue un proceso que vamos a decir que estuvo como dividido en etapas. Yo primero, como es una epístola corta, yo primero la leí, son 15 minutos leyéndola completa, entonces la leía, como decir, un día, comencé leyéndola esos 15 minutos en una versión, luego pasaba al otro día 15 minutos completa en otra versión, y así creo que fueron 3 versiones en total que leí. Y luego comencé a ir estudiando verso por verso, con mucho cuidado, con mucho detenimiento, y a mí me gusta mucho investigar
no es algo que tengas que hacer, pero esto es algo que a mí me parece demasiado enriquecedor y provechoso, entonces yo utilizo esa aplicación que yo se las he compartido otras veces, que es gratuita. De hecho, no es una aplicación como tal, sino es una página web que se llama Logos K Logos. Entonces yo busco allí como la raíz de la palabra en el original y así. Realmente es, como le digo, muy provechoso. Entonces yo estaba en ese proceso, leyendo verso a verso, estudiando el origen de la palabra o la raíz de las palabras, y me daba cuenta, porque una de las cosas que hacía es que los escribía. A mí me gusta mucho escribir. Cuando estoy estudiando una porción de la palabra o una epístola o lo que sea, siempre estoy como que escribiendo. Me gusta mucho porque me ayuda también a recordar. Entonces ya yo estaba como en la primera sección de Primera de Pedro, o sea, ya había pasado la salutación y venía la parte esa que dice la piedra viva, no, la piedra viva no, que dice una esperanza viva. Entonces ya había llegado como hasta el verso 12 y me daba cuenta, porque ¿qué pasa? Cuando tú estás estudiando una porción de la palabra y es algo que estás haciendo continuamente, tu mente está constantemente pensando en eso y estás haciendo cosas ordinarias, pero tu mente está justamente meditando en cosas eternas. Entonces, hay muchas ilustraciones que utiliza Pedro en esa epístola, y en realidad me hacían pensar cosas, o sea, de verdad, iba caminando y iba pensando en lo que había leído y así. Y entonces me daba cuenta que se me hacía fácil recordar, no exactamente todo, pero me daba cuenta que sí podía pasar de un versículo a otro y guardaba el orden, pues entonces dije, wow, o sea, en realidad pienso que es algo a lo que puedo sacar provecho, que pueda memorizar la palabra. Entonces comencé aprendiéndome 2 versículos al día. Así fue como comenzó todo. Lo que quiero decir con toda esta historia es que el proceso de memorizar la palabra nunca estuvo aislado del estudio de la palabra, y que más bien el estudio de la palabra fue lo que dio pie a la memorización de la palabra. Y hay algo muy importante que quiero recalcar en este punto, y es que memorizar la palabra no es como un don que unos tienen y otros no tienen, porque muchas veces se piensa como que es que a mí eso no se me da. O sea, no tengo la facilidad de memorizar la palabra, no tengo buena retentiva, así como les decía hace un momento. Pero ¿saben algo? Eso es lo que naturalmente ocurre cuando tú estás expuesto a una cosa constantemente, cuando hay algo que tú estás repasando en tu cabeza una y otra vez y no es tan difícil como piensas. Es lo mismo que ocurre cuando tú memorizas un comercial de televisión. Yo estoy segura que tú ahorita te puedes acordar de algún comercial de televisión y lo puedes decir igual, tal cual lo decían en la televisión. Y es por eso, porque has escuchado tanto ese comercial o ese mensaje que sin darte cuenta te lo aprendiste. Y es por eso, porque estuviste expuesto a él constantemente. Así que lo que quiero decir con esto es que necesitamos rodearnos de la palabra de Dios, necesitamos hacerla parte de nuestra vida, así como dice Deuteronomio, o sea, cuando vayas por el camino, cuando vayas a acostarte, cuando te levantes, o sea, constantemente tenemos que estar expuestos a ella. Y hay muchísimas herramientas, por ejemplo, la aplicación YouVersion te da la opción de poder escucharla, así que tú puedes hacer otras cosas, como por ejemplo caminar, limpiar, lo que sea, cosas que no requieran mucha concentración, y al mismo tiempo escuchar la palabra, porque eso te va a ayudar también a recordarla. Recuerda que tu mente va a pensar en aquello de lo que tú alimentas tu corazón, y eso es un buen indicio, porque cuando examinas tus pensamientos puedes darte cuenta de qué es aquello de lo que tú has estado alimentando tu corazón. Entonces, si la palabra de Dios está morando en abundancia, como dice allí la escritura, en tu corazón, entonces es porque has estado alimentando tu corazón de ella. Pero cuando estamos pensando en otras cosas que no tienen provecho y cuando tenemos pensamientos ansiosos, pues entonces eso nos recuerda de qué cosas estamos alimentando nuestro corazón. Así que cuando tú estudias una porción de la palabra y meditas en ella, obviamente tu corazón se está alimentando de esa palabra, y durante el día vas a estar meditando en ella, vas a estar repasándola en tu mente y obviamente vas a poder recordarla mucho mejor. Así que si tú deseas memorizar la palabra de Dios, yo te recomendaría que comiences primeramente estudiándola, que comiences apreciando la belleza en ella, que la estudies a la luz del contexto, que mires la audiencia, mires su contexto histórico y todos esos detalles que podemos apreciar allí en su palabra.
Y en la medida que tú comiences a prestar atención a esos detalles, por supuesto que va a ser mucho más fácil recordarla. Entonces, eso comenzando por allí. Lo otro es escucharla en diferentes versiones. Por ejemplo, yo les había comentado, un día escuchaba una versión, 15 minutos una versión, 15 minutos en otra versión, y así por lo menos 3 versiones para que puedas apreciar aspectos que quizás no viste o que quizás no te diste cuenta que existían con una sola versión. Y lo otro entonces sería el memorizarlo, o sea, dedicar el tiempo para memorizarla, y de eso vamos a estar hablando en la próxima parte de este video. Pero por lo pronto quería dejarles con esa idea. No es tan difícil como tú piensas. Que otra cosa muy importante, no necesitas más disciplina, lo que necesitas es más dependencia del Señor, necesitas más amor por su palabra y necesitas pedírselo, porque ambas cosas, tanto la dependencia como el amor por su palabra, obviamente el Señor nos las va a conceder en la medida que se la pidamos, por supuesto. Él no nos va a negar algo que es de su propia voluntad. Así que quería animarte a decirte esas palabras que en realidad necesitamos ser más dependientes del Señor. Mientras nosotras estemos más expuestas a la palabra, las cosas que al principio de nuestra lectura parecían difíciles de entender, mientras más meditamos en ella, podemos tener la seguridad de que vamos a ir comprendiendo cosas que quizás al principio no teníamos muy claras, y es precisamente por eso, por esa exposición a la palabra continua, constante. Y esa es la parte que nos toca a nosotros, obedecer al mandato del Señor, que como les digo es para nuestro beneficio, y eso demanda fe, obediencia y confianza en que su Espíritu va a completar la obra. Así que yo quiero animarte que si tú has dispuesto tu corazón a memorizar la palabra de Dios, ores por estas cosas, no pongas tu mirada en tus incapacidades, sino que pongas tu mirada en el Dios que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, el Dios que nos fortalece para hacer todo aquello que Él nos ha llamado a hacer y que nos dice que nos bastemos en su gracia. Así que realmente te vas a sorprender, así como yo, de cuántas cosas puedes guardar en tu corazón, cómo esa palabra puede estar allí guardada y esa palabra da su fruto a su tiempo. Así que nos vemos entonces la próxima semana con la segunda parte de este video, donde voy a estar compartiéndoles esos tips para poder memorizar la palabra. Bendiciones.